están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos acompañándolos nuevamente en este flash informativo en la jornada de hoy. Vamos a compartir en principio la conferencia de prensa actualizada con informes que tienen que ver con cómo está comportándose la pandemia en Formosa. Se suelen dar estas conferencias, reiteramos en el sexto piso de Casa de Gobierno y ahora las replicamos aquí en Canal 7. Vamos a proceder a dar el parte informativo correspondiente al día 26 de marzo de 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. 1. Se continúa con el alerta epidemiológico en fase de contención y control permanente de personas que presenten síntomas compatibles con coronavirus. Actualmente tenemos a 2 personas bajo estricta observación con cuadros febriles, uno en Ingeniero Juárez y otro en la ciudad capital, aunque no presentan síntomas que encuadren como caso sospechoso de coronavirus. En relación al caso de Ingeniero Juárez, un audio con información falsa difundida anoche por un personal de salud por las redes sociales, provocó preocupación en la población de esa localidad. Tal como lo hemos advertido, se iniciaron las causas penal y administrativa contra dicho agente público. 2. Además del aislamiento preventivo y obligatorio que todos debemos cumplir, en la provincia hay 732 personas con cuarentena obligatoria, sometidas al protocolo sanitario de carácter preventivo y bajo control por parte de la Policía Provincial y agentes de nuestro sistema de salud. Cabe destacar que estas 732 personas no presentan síntomas, están bajo una cuarentena obligatoria por haber circulado por zonas donde puede estar el virus. En el interior provincial son 297 personas en esta condición y 435 en la ciudad capital, habiéndose dado de alta a 65 personas en el día de la fecha por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas. Estamos realizando el control de cumplimiento adecuado de la cuarentena por parte de estas personas. En el día de ayer, a 9 de ellas no las hemos encontrado al momento de visitar el domicilio denunciado para realizar esta medida. Hemos solicitado orden de detención de ellas a la justicia provincial. Atento la temeridad de la conducta manifestada que ponen en riesgo a todos los formoseños. 3. En el día de ayer ingresaron a la provincia 482 personas y 350 vehículos, de los cuales 240 eran camiones de carga. Ninguna de las personas controladas presentó síntomas compatibles con coronavirus, sin perjuicio de lo cual, todas las personas que ingresen a la provincia y no se encuentren exceptuadas por la normativa nacional, serán derivadas a la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia, UPAC, para su evaluación y posterior definición de las medidas preventivas a seguir. 4. Fueron controladas 4.530 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía de la provincia en todas las localidades. Fueron detenidas 770 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se secuestraron, además, 26 vehículos y una embarcación.
5. Se informa en relación a los certificados de excepción a la circulación restringida que a partir de la medianoche dejan de tener vigencia los certificados emitidos bajo la modalidad anterior. Solo tendrán vigencia los realizados bajo el nuevo formato puestos a disposición en el día de ayer. 6. Todos los municipios y comisiones de fomento de la provincia han constituido sus respectivos consejos de atención a la emergencia con participación de las áreas de salud y de seguridad de cada localidad, acordando acciones comunes en el marco de las políticas públicas que fija la provincia para la atención de esta pandemia. 7. Hemos iniciado la campaña de vacunación contra la gripe, con capacitación de personas para que realicemos la campaña casa por casa, a fin de brindarles inmunización a todas las personas mayores de 65 años. Solicitamos, en este sentido, que aguarden en sus casas la llegada programada del personal e iremos informando las fechas que serán visitados los distintos barrios y localidades. En el día de hoy, antes de la reunión del Consejo de Atención Integral de la Emergencia, que todos ustedes fueron testigos, que fue presidida por el gobernador de la provincia, hizo una visita a las instalaciones del Fontex. En ese lugar, trabajadoras y trabajadores formoseños están realizando la tarea de confeccionar mamelucos, barbijos y camisolines para bioseguridad de nuestro personal de salud y nuestro personal de seguridad. Este es el momento para que realicemos un homenaje a aquellas personas que están trabajando para que todos nos quedemos en casa. Vaya pues entonces, desde este lugar, ese homenaje a todos ellos. Este ha sido el informe del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19. Abiertos a las preguntas, por favor, indicación del medio al que pertenecen y una pregunta por medio. Adelante. Buenos días, Alberto Martínez, Canal 11. Quisiera saber si la persona que está en observación es la persona que ingresó ayer, anoche, en un sanatorio local, privado. De las dos personas que estamos en este momento estudiando, es una persona que está en Ingeniero Juárez, la otra persona que está en el Hospital Central. Esta persona que está en el sanatorio, hasta antes de la reunión por lo menos no tenía información, así que voy a verificar eso. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Javier Ruiz para Radio Formosa. Con respecto a las personas que están en cuarentena en un hotel alojado aquí en la ciudad, quería saber si por ahí ustedes como gobierno reciben alguna información o llamados de formoseños que se encuentran en otra parte del país o del mundo que no se pueden movilizar en este caso, ya que tienen las fronteras cerradas y están pidiendo ayudas. En primer lugar, nosotros tenemos alojadas en el hotel que usted está haciendo mención a formoseños que han ido a la República de Colombia. Estas personas salieron de la Argentina, unas el día 3 de marzo. Otras salieron el día 11 de marzo. Otras el día 12 de marzo. Y las últimas salieron del país el día 13 de marzo. Estamos ante personas que, a pesar de conocer el estado de situación de gravedad global de esta situación, optaron por ir de viajes. Eso es importante tener en cuenta. Fíjense cómo
cuando uno intenta imponer su interés particular por encima del social, pone en riesgo a toda la población. Hemos tenido muchos llamados de personas que fueron a otros lugares, pero así como fueron, tranquilamente pueden volver. Nosotros no podemos destinar el recurso de los formoseños a ir a buscar a aquellos que libremente eligieron sus vacaciones, aún sabiendo de la existencia de esta pandemia, en desmedro de lo que necesitamos ahora garantizar, que es la salud de todos los formoseños. Así como fueron, pueden volver tranquilamente. Cuando lleguen a la provincia, podrán realizar la cuarentena obligatoria, tal como lo exige la normativa vigente. Tienen familias que pueden ir a buscarlos. Así como se fueron al exterior, tranquilamente van a tener recursos para volver. Pero no nos exijan a nosotros, no nos exijan en este contexto de emergencia buscar a personas que, aún sabiendo de la existencia de esta pandemia a nivel global, haciendo caso omiso a las recomendaciones que se venían realizando, optaron por ir a tomar sus vacaciones. Evidentemente, las vacaciones que decidieron utilizar van a ser un poco más extensas de las previstas originalmente. Buenos días, Ariel Gay, de C3 Noticias. La situación del sistema de salud, si se tiene previsto contratar más recursos para trabajar en el área, más profesionales. Sí, el recurso crítico que haría falta en esta situación, pensando en un aumento progresivo, si hubiera casos, es fundamentalmente en las áreas críticas, en la terapia intensiva, y para eso, bueno, se facultó también, y estamos en concordancia con el Ministerio de Salud de la Nación, a la capacitación de cardiólogos, anestesistas, para este tipo de eventualidades que requieran un personal especializado. Así también en lo que hace a también un recurso humano crítico es los enfermeros, que son propios de esa área, y para ello hay una residencia de enfermería en terapia intensiva que están también capacitando a otros mismos, a otros pares para esta tarea. Así que por lo pronto ese recurso crítico de médicos, enfermeros, kinesiólogos en la asistencia respiratoria de los pacientes que lo necesiten, se está estableciendo tanto en el Hospital de Alta Complejidad, en el Hospital Central, en el Hospital Distrital 8 y en el Hospital del Interior como Clorinda fundamentalmente. Por lo pronto ahora estamos teniendo estos escenarios de ver cómo se desarrolla, pensando siempre en la máxima, y para eso nos estamos preparando. Sergio Brazar, Radio La Mira. Teniendo en cuenta que está próximo a pagarse haberes, tanto jubilados, pensionados, asignación universal por hijo, los bancos están cerrados, si se va a implementar alguna medida para, bueno, ante la posible aglomeración de personas que tengan que ir a los bancos, y cómo se va a implementar. Bien, en relación a eso, en primer lugar, el gobierno de la provincia de Formosa garantiza el pago de los haberes, de las jubilaciones y de las pensiones. En eso, la utilización de los recursos propios nos pone a nosotros, los formoseños, en una situación de tranquilidad. Los sueldos, las jubilaciones y las pensiones se van a pagar. Estamos trabajando, atento a la particular situación que estamos viviendo en el país, con el Banco de Formosa, una metodología de pago, porque como bien ustedes saben, la totalidad de las entidades financieras y bancarias del país tienen sus puertas cerradas. Una vez que tengamos definida esa modalidad, que estimo yo en las próximas horas se cerrará, hemos de informarla de manera adecuada a todos los formoseños. Pero aprovechamos la ocasión para invitarlos a todos y a todas a que utilicemos los medios alternativos de pago. Esto es, usemos el home banking, usemos las tarjetas de crédito o de débito, utilicemos la billetera virtual. Todos tienen alto grado de seguridad para su utilización y no hay que tenerles miedo. Es una buena medida en este momento para poder evitar la circulación por las calles, evitar ir a los cajeros electrónicos,
Así que invitamos a hacer uso de estos medios alternativos de pago. Implica, sin lugar a dudas, un cambio cultural. ¿Sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a manejar el billete, especialmente nuestros mayores, pero creo que estamos en una oportunidad para que podamos ir incorporando estos nuevos métodos alternativos de pago que van a ser muy útiles de aquí en adelante. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Nathaniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio de Formosa. Para el doctor Mario Romero Bruno, si es que están analizando curvas de contagio o máximas, como lo denominan desde el área sanitaria, ¿para qué fecha se espera esto y si el acatamiento de la sociedad al aislamiento preventivo está haciendo que esta curva disminuya? Muchas gracias. Sí, lógicamente tenemos en esos escenarios posibles que estamos hablando, cuál sería una situación de máxima, una media y una de mínima. Como decía ayer, la de mínima y aún menor que la mínima, que tomamos como ejemplo a China, y particularmente la provincia de Hubei, donde hubieron los principales casos y donde se contuvo, y hoy día prácticamente no hay notificación de casos nuevos, ha hecho que el aislamiento que se ha dado, el aislamiento domiciliario responsable de los habitantes, que se ha permitido disminuir esa curva epidemiológica, no así lo que ocurrió en otros países. Entonces, teniendo aún esa situación, pensando que también la nuestra podría responder con esas características, si somos responsables, si nos damos cuenta de la importancia de la situación en la que estamos, que si nos cuidamos, cuidamos al otro, disminuyendo las personas que tengan que transitar innecesariamente. Bueno, todo esto hace que uno pueda prever algunos tipos de comportamiento. Hasta el momento, Formosa no presenta ni un caso importado, que son los primeros que han aparecido en nuestras provincias, así que es una de las pocas provincias que no ha tenido casos hasta la fecha. Y es de esperarse que si se controlan tanto el ingreso de las personas que pudieran traer el virus de otro lado y eventualmente ver los mecanismos que se puedan dar de propagación, las curvas se van a achatar, que es lo que se pretende en esta situación, que las curvas sean lo más chatas posible. Nadie está hablando que no va a haber casos, seguramente van a haber casos. Lo que pretendemos es que sean los menores y que tengan el menor índice de mortalidad. Hasta la fecha, la Argentina tiene 502 casos hasta ayer, con 8 fallecidos, que también es para la cantidad de fallecidos menor a lo que se espera en otros países, pero eventualmente esto va a depender variablemente del comienzo. Uno siempre piensa que es la época que se esperaría que comiencen a aumentar los casos, va a ser fundamentalmente abril y fines de abril, comenzando mayo. Nos toca un tiempo que justamente estamos pasando otoño, van a venir los fríos, se van a mezclar algunas situaciones, como ahora se mezclan con los casos que por ahí aparecen como estos sospechosos, febriles, se mezclan por ahí con casos que en este momento podían darse de dengue. Pasado esto van a comenzar a aparecer las gripes comunes. Por eso también la importancia de vacunar a las personas que tienen riesgo, comenzando con las de mayores de 65 años, después personal de salud y después las personas que tienen factores de riesgo. Así que todas estas situaciones van a variar. Por lo pronto tenemos estas curvas establecidas en distintos niveles, pero va a depender mucho, mucho de lo que hagamos hoy, de la responsabilidad que tenemos cada uno en lo que hace a cuidarnos, cuidar a nuestra familia y nuestra comunidad. Eso, quiero volver a resaltar lo que acaba de expresar el doctor Bruno. La curva va a depender de nosotros. La curva de infectación va a depender de las actitudes que tengamos cada uno de los formoseños. Fíjense ustedes el caso de estas 9 personas que le hemos dado a través de la autoridad sanitaria instrucciones de que deben permanecer en cuarentena obligatoria y no estaban en su casa. ¿Dónde estaban? Fíjense la inconsciencia de estas personas. Nosotros no podemos tolerar eso. Si no nos cuidamos entre nosotros, nadie va a venir a cuidarnos. Pero en estos casos, sí, el Estado está para cuidar. Hemos de actuar con todo el rigor de la ley. Siguiente pregunta, por favor. Hernán Salinas para Radio Viva del Diario de la Mañana. Bueno, ¿cuáles son los recaudos que se toman en cuanto a los camioneros que realizan, por ejemplo, tareas de descarga de mercadería que ingresan a la provincia, teniendo en cuenta que algunos lo hacen de la provincia del Chaco, donde hay casos confirmados? Y por otro lado, si hay novedades acerca de los análisis de esta paciente de 80 años que fue considerada un caso sospechoso en su momento.
Bueno, con respecto a la última pregunta, la de la paciente caso sospechoso, nos estamos contactando en este momento con el Malbrán, esperando el resultado. Hasta recientemente no aparecía todavía cargada en la página, que es el dato oficial que tomamos para poder informarlo, así que creo que en las próximas horas vamos a tener el resultado. Respecto de la primera consulta, no olvidemos que nosotros hace muchos días atrás ya hemos establecido un control conjunto en todos los accesos a la provincia de Formosa, compuesto por personal de salud, personal policial y acompañados también por personal de Gendarmería Nacional. Toda persona que ingresa a la provincia tiene un control de temperatura, pero además un control de un cuestionario sanitario. Aquella persona que tiene síntomas compatibles con coronavirus directamente no ingresa a la provincia en el caso del transporte público. Ya en una oportunidad hemos tenido una situación de esas características donde tuvieron que cambiar el chofer, ¿sí? Nosotros tenemos que garantizar el abastecimiento de nuestra población. No nos podemos arriesgar a que tengamos una situación de desabastecimiento en estas circunstancias. He ahí que extremamos los cuidados sanitarios. No vamos a poner en riesgo jamás a nuestra población, pero esto es un camino de doble mano. Así como nosotros desde el Estado provincial ponemos absolutamente todo en defensa de la salud pública, los que somos responsablemente ciudadanos tenemos que poner absolutamente todo. E insistir con aquellos que todavía no entienden de qué nos estamos jugando. Esta es una situación delicada, grave y que depende de nosotros que esta curva que había preguntado el colega sea mayor o menor. Es una actitud responsable de todos los ciudadanos la que debemos tomar para que esta sea menor. Muy bien, muchas gracias, que tengan todos ustedes muy buenos días. Y lamento una vez más... perdón. Como tenés el barbijo puesto, no sabíamos si eras enfermero. No. Precaución nada más. Joaquín Benítez Bregán para Radio Visión Formosa. La consulta es sobre que faltan un par de días nada más para el 31 de marzo, fecha en la que está de público conocimiento que finaliza la cuarentena. Si hay novedades de parte del Gobierno Nacional, si se va a ampliar y cuánto tiempo podría ser. En primer lugar, te cuento de que ya en otras oportunidades le he recordado a tus colegas que nosotros vamos a hablar sobre los hechos que son contrastables científicamente. Como verás, no vamos a hacer futurología. Estás hablando de 2 días. Y estás hablando de un gobierno que es el nacional. Nosotros como provincia vamos a manejarnos en el marco de lo que decida el gobierno nacional en beneficio de todos los argentinos. Faltan 2 días. Cuando el gobierno nacional exprese algo al respecto, en ese momento hablaremos nosotros. Pero más allá de esa situación, tengan en claro de que vamos a tomar absolutamente todas las medidas que sean necesarias para defender la salud pública de todos los formoseños. Muchas gracias. Bueno, les cuento que estamos esperando, ahí se puede ver la pantalla, que desde el Ministerio de Salud de la Nación actualicen el reporte, suele hacerse hasta ahora, están un poquito demorados, pero ahí empezó. Buen día, compartimos el reporte número 24 del Ministerio de Salud de la Nación en relación con la pandemia del nuevo coronavirus, las medidas implementadas y las recomendaciones para la población. La situación actual, basado en los datos que tenemos en el Ministerio de Salud de la Nación, tomando como punto de corte las 19 horas del día de ayer, nos permite informar que tenemos 589 casos confirmados, 59% de los cuales afecta a varones, 41% afecta a mujeres, con una edad media de 43 años. Esto se produce en relación a importados, a gente que ha tenido un viaje en un 48%. La transmisión comunitaria ha sido observada ya en la zona del área metropolitana Buenos Aires y en el Chaco. Tenemos transmisión local en conglomerados a nivel de Santa Fe, Córdoba y Tierra del Fuego. 18 son las provincias que han confirmado casos, se mantienen igual que en el día de ayer.
12 son los fallecimientos por esta patología. Observamos un caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 residentes de la provincia de Buenos Aires y 1 en el Chaco. De estos pacientes, el 67% son varones y la edad media es de 69 años. En terapia intensiva se encuentran 25 pacientes, ya han sido dados de alta 75 pacientes, 2.258 casos han sido descartados negativos virológicamente y 1.870 casos han sido descartados desde el punto de vista epidemiológico. Esta situación en nuestro país se produce en un contexto a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en la cual se han superado los 462.000 casos y los 20.800 fallecimientos. Compartimos hoy 3 ejes fundamentales de trabajo de la cartera sanitaria. Hay un equipo trabajando específicamente en analizar la situación epidemiológica, analizar estrategias de otros países, contactarse con esos países para compartir lecciones aprendidas y pensar cómo seguimos, pensar durante cuánto tiempo es necesario seguir con estas medidas estrictas y sobre todo pensar cómo vamos a ir retomando las actividades paulatinamente con el inmenso desafío de comunicar que, lo decimos todos los días, este va a ser un invierno diferente, tenemos que empezar a planificar que las medidas de distanciamiento social, las medidas de higiene de manos, de higiene respiratoria, deben sostenerse. En el hemisferio sur el virus está llegando más temprano que el hemisferio norte, tenemos todo el invierno para transitar en el contexto de infecciones respiratorias por otros virus respiratorios, así que desde ese punto de vista el ir pensando paso a paso cómo retomar actividades y cuáles van a ser las recomendaciones con ese objetivo que también decimos siempre, que es proteger a los más vulnerables, las personas de más de 60 años y las personas que tienen condiciones de riesgo a través de ese distanciamiento social es clave y en ese sentido las recomendaciones del Ministro de Salud de la Nación y las decisiones del Presidente en el contexto de un gabinete nacional con una predisposición inmensa a realizar todas esas acciones y un reconocimiento especial al equipo de trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud de la Nación y de las 24 jurisdicciones de epidemiología, de hospitales, que están generando toda esta información que compartimos todos los días y este análisis para poder tomar estas decisiones. El otro inmenso eje es descentralizar el diagnóstico, conseguir más kits diagnósticos y poder trabajar en ese sentido. Es permanente el trabajo para poder ampliar la cantidad de los reactivos que están recomendados en este momento, que son las PCR en tiempo real para el diagnóstico del virus, de la aportación del virus y para el diagnóstico del alta. Y el tercer eje inmenso es preparar el sistema de salud para un eventual aumento de los casos. Compartimos ayer también que es reprogramar cirugías, liberar camas críticas, reorganizar los circuitos y en ese sentido desde el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministro de Salud ya lo informó a las 24 jurisdicciones, ya hay 190 respiradores nuevos, 72 han sido adquiridos por las jurisdicciones, 118 han sido distribuidos por la Nación, se sigue en un proceso de compra y recibimiento de estos insumos, se ha también planificado y distribuido una entrega especial de medicamentos para la campaña de invierno, para dar respuesta a la campaña de invierno a través en el primer nivel de salud, a través del plan Remediar, y se está trabajando con los demás programas de la cartera sanitaria la distribución y la organización para la distribución a las 24 jurisdicciones de un stock por un periodo más largo de 3 meses para las personas que están recibiendo tratamientos crónicos y una forma de distribución adecuada a estos tiempos de aislamiento social preventivo obligatorio. Todo esto se está trabajando y se está realizando en un mundo que está cerrado, que puede retrasarse el ingreso de algunas de los insumos en relación con este motivo. Un mundo que está cerrado y un mundo en el que todos necesitamos los mismos insumos. Así que el trabajo es grande, el desafío es inmenso y los resultados se van a ir viendo y los vamos a ir compartiendo en relación con los pasos a seguir, la provisión de insumos críticos para el sistema de salud y la provisión de reactivos.
Y uno de los grupos que tiene más preguntas o más incertidumbres son las mujeres, las personas embarazadas, y por eso la doctora Vázquez nos va a contar un poco qué información tenemos en relación a este grupo, a las personas embarazadas. Bueno, primero les quería decir a todas las que están embarazadas que las estamos esperando, que en esta reorganización del sistema de salud hay un lugar para cada una de ellas y que siguen siendo una prioridad en la asistencia. Para las embarazadas que están temerosas del coronavirus, no se ha demostrado transmisión transplacentaria del virus, no se ha demostrado ningún problema mayor en las mujeres embarazadas de salud por estar infectadas, no se ha demostrado que se transmite a través de la lactancia, y esto realmente es diferente con otros virus respiratorios. Esto no pasa con influenza. En el 2009 aprendimos que la gripe podía ser mucho más grave en mujeres embarazadas que no, y este virus no tiene ese comportamiento. Tampoco lo tiene con los chicos. Entonces, embarazadas, recién nacidos y pacientes pediátricos no son las poblaciones vulnerables para este virus. Dejemos que estos chicos disfruten del contacto madre-hijo. Es muy importante que se mantenga la lactancia con todas las precauciones que seguramente le van a contar cuando esté internada. Las mamás que amamantan lo tienen que hacer con barbijo, la higiene de manos es muy importante, la higiene del lugar donde se encuentran es muy importante. Tomando muchas de estas precauciones se puede tener una lactancia segura y recibir la leche de madre es lo mejor que le puede pasar a su hijo. Las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación deben recibir la vacuna antigripal y eso va a prevenir una causa de complicación y prevenir también una causa que pueda poner en riesgo su vida y va a proteger en forma indirecta al bebé. Así que no hay ninguna persona en Argentina que no tenga un rol. No hay un rol más importante que el otro y sí es importante que sepamos que si cada uno, que si cada una cumple ese rol, va a ser muy importante para que tengamos más posibilidades que en este desafío, en esta pandemia, en este objetivo de achatar la curva nos vaya mejor. Muchas gracias. Bueno, ustedes escuchaban los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, estamos acompañándolos en el inicio del fin de semana prácticamente en una edición especial del noticiero, ¿no? Estamos sacando flashes que repetimos en el día, así que vamos a ver la parte que nos parece a nosotros más interesante, tiene que ver con los videos que ustedes mandaron y las fotos de cómo están pasando esta cuarentena. Antes, les pido disculpas porque así lo habíamos programado, antes vamos a mostrar bueno, un grupo que está trabajando activamente, tiene que ver con los trabajadores municipales que lo están haciendo para que tengamos una ciudad más segura, más limpia, aún en cuarentena. Están amparados por la ley, pero sobre todo entienden que este es un trabajo necesario. Estas son algunas imágenes entonces de cómo se está realizando esto en otros puntos de la ciudad, si las podemos compartir. Bueno, ahí se puede ver en este caso que hay tareas por todos lados en ese sentido. No se descansan, se están coordinando acciones, la cuestión de la basura, que no deja de ser una cuestión también de salud pública, reordenando todos los puntos de la ciudad. De hecho, le agradecemos a la oficina de prensa de la municipalidad, a Walter Ramírez también, su director de prensa, que nos ha enviado parte de todo este trabajo que están articulando. Le pedimos un poquito, igual que a ustedes, nada más que decimos siempre que para muestra basta un botón y eso es parte de lo que se está haciendo en Formosa. Bueno, ustedes lo ven también cuando pasamos los informes a la mañana, tempranito, limpiando los diferentes grupos de las cooperativas de trabajo, se ve la gente en la calle. Decimos que son los héroes silenciosos porque siguen haciendo su trabajo en épocas de crisis como esta, ¿no? Ahora vamos, ¿les parece?, con los videos de ustedes que nos han enviado también y también con fotografías, por cierto, de cómo están pasando esta cuarentena nacional.
belleza que sonríe como una tentación. Si te hablan no le creas, si te miran no la veas. Voy al baño, enseguida estoy con vos. Pero igual me estás tratando mal. Las heridas sangran, sangran. Queda poco tiempo que perder y hagamos esta noche lo mismo que ayer. Mi palacio está hecho de cristal y sal, y bien o mal lo que había, un viento lo llevó. Es un mundo de ilusiones, mi parque de depresiones. No te asustes, abre solo para vos. Pero igual ya no puedo salir. El encierro quema, quema. Si tuvieras solo una razón, no habría más lamentos, canciones para vos. Si me arrastro por el suelo, será insomnio, será el duelo, no es tan fácil. Bueno, parte de todo lo que nos han enviado en las últimas horas. También, bueno, vamos a compartir con ustedes un video que nos pareció más que interesante, tiene que ver con el coronavirus. Lo ha pasado C5N, además de otros medios nacionales, en donde explica o hace una cronología, ¿no?, sobre cómo se originó esta pandemia. El coronavirus dejó hasta la fecha más de 200.000 infectados, más de 9.000 muertos, miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo paralizado. Pero ¿cómo llegamos hasta acá? El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad china de Wuhan, de un virus hasta el momento desconocido. El 1 de enero de 2020, China cierra un mercado mayorista de mariscos ante la sospecha que los animales salvajes que se vendían ahí podían ser la fuente de la infección. 6 días después, confirman la identificación del virus como un nuevo coronavirus. El 11 de enero, la Comisión de Salud de Wuhan ya contabiliza 41 infectados y anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus. 2 días más tarde, se registra en Tailandia el primer caso fuera de China de un hombre que había llegado de Wuhan. Thailand has reported the first case of the Wuhan coronavirus found outside of China. El 16 de enero, el virus llega a Japón a través de un hombre que había viajado a China. Al día siguiente, China confirma la segunda muerte por coronavirus y Estados Unidos implementa controles en los aeropuertos. El 20 de enero, China ya reporta 139 casos y la muerte de una tercera persona. Un día después, el virus llega a Australia y a Estados Unidos. Se corroboró hace apenas algunos minutos el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. El 22 de enero, Wuhan, tras conocerse que el número de muertos aumentó a 17 y que los contagiados llegan a 547, anuncia el cierre de sus aeropuertos. Al día siguiente, la Organización Mundial de la Salud asegura que el coronavirus no constituye una emergencia internacional de salud pública, mientras China aísla a 11 millones de personas. El 24 de enero, el virus llega a Europa. Francia es quien registra el primer caso, mientras China arranca la construcción en tiempo récord de tan solo 10 días de un hospital para los afectados. Para el 25 de enero, el número de infectados en el mundo supera los 1.000 casos y la cifra de muertos alcanza los 41. 24 horas después, los infectados son más de 2.700, los muertos llegan a 80 y México registra el primer caso. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. El 30 de enero, Estados Unidos confirma el primer contagio de coronavirus de Wuhan, transmitido de persona a persona. Los infectados ya son casi 10.000, los muertos 170 y más de 20 países por fuera de China ya registran casos.
la Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus una emergencia internacional de salud pública. El 31 de enero, Donald Trump le niega la entrada de Estados Unidos a los extranjeros que viajaron a China en los últimos días. Al día siguiente, aparecen los primeros casos en Rusia, Suecia y España. El 2 de febrero, anuncian en Filipinas la primera muerte por fuera de China por coronavirus desde que empezó el brote de la enfermedad. The Philippines has reported the first death from the new coronavirus outside of China. 2 días después, el ministro de Salud de Japón anuncia que 10 personas a bordo del crucero Diamond Princess tienen casos confirmados de coronavirus y el barco queda en cuarentena. El 7 de febrero, el médico de Wuhan que había alertado en diciembre de 2019 sobre un virus similar al SARS y que fue silenciado, muere por el coronavirus. La cifra global ya supera las 500 víctimas mortales. El 10 de febrero, el coronavirus llega a las 1000 víctimas en todo el mundo y supera la epidemia del SARS en 2002 y 2003. Un día después, la Organización Mundial de la Salud le da nombre al coronavirus y pasa a conocerse como COVID-19. 48 horas más tarde, muere la primera persona por el brote en Europa. Egipto registra un caso de coronavirus y se convierte en el primero en el continente africano, mientras el número total de muertos alcanza los 1500. El 19 de febrero, Irán anuncia 2 casos de coronavirus y horas más tarde confirma la muerte de ambos. El 21 de febrero, se registra un aumento exponencial de los casos de infectados en Corea del Sur, superando los 200, y vinculan el contagio a una secta religiosa. Postrado de rodillas, el líder de la secta Shincheonji pide perdón por los casos de coronavirus en Corea del Sur. 2 días después, Italia anuncia su primera víctima y el número de infectados pasa de 5 a 150 en pocos días. Cierran las escuelas y los eventos públicos y deportivos se cancelan. El 26 de febrero llega el primer caso de coronavirus a Sudamérica. Brasil confirma que un hombre que volvió de Italia dio positivo. O paciente chegou assintomático, sem nenhum tipo de sintoma febril ou de tosse ou de gripe. El 29 de febrero, cuando el número de casos globales de infectados llega a 87.000, Estados Unidos registra su primera muerte. Lo estamos enfrentando de manera muy profesional. Nuestro país está preparado para situaciones como estas y esperamos que no se transforme en una circunstancia mayor. Será un hecho menor, pero sea cual sea, estamos bien preparados. Al 2 de marzo, el número de víctimas a nivel mundial supera los 3.000, los contagiados alcanzan los 90.000, pero en Wuhan empiezan a disminuir los casos y cierran uno de los 16 hospitales provisorios para tratar el brote. El 3 de marzo, en Argentina, se confirma el primer caso de coronavirus en el país. También Chile registra su primer caso, mientras España anuncia su primera muerte y la Organización Mundial de la Salud sube la mortalidad del virus del 2 al 3,4%. El 7 de marzo, un hombre de 64 años que había estado en Francia muere en Buenos Aires y se convierte en el primer caso mortal registrado en América Latina, cuando el número global de muertes es cercana a 3.500. Primer muerto por coronavirus en la Argentina. Una información que obviamente duele y duele mucho. Estaba internado en el hospital Argerich. 2 días después, el primer ministro italiano impone un bloqueo nacional al país cuando los casos de infectados superan los 9.000 y las muertes llegan a 463. La decisione giusta oggi è di restare a casa. Il futuro nostro dell'Italia è nelle nostre mani. Al día siguiente, el presidente chino Xi Jinping visita Wuhan por primera vez como símbolo de superación del brote en la ciudad. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud define al COVID-19, causada por un nuevo coronavirus, como una pandemia. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. El 12 de marzo, se conoce que Tom Hanks y Rita Wilson están contagiados de coronavirus. Más tarde, ese día, Alberto Fernández da su primera cadena nacional como presidente de Argentina, en donde decreta el aislamiento obligatorio para casos específicos y la suspensión de vuelos de zonas afectadas. La realidad es que esta pandemia nos convoca como sociedad, nos convoca al Estado Nacional, a cada provincia, a cada municipio, a cada uno y a cada una. Por eso dicté un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. Al día siguiente, el número de muertos alcanza los 4.700.
El 14 de marzo, el presidente de Estados Unidos declara una emergencia nacional y autoriza una ayuda de $50.000 millones. Artistas, deportistas y referentes mundiales le piden a la población que se queden en sus casas. Hi, my name is Chris. I had an idea that we could call this thing Together at Home. El 15 de marzo, Argentina, con 56 casos confirmados y 2 muertes, decreta el cierre de fronteras y suspende las clases en todos sus niveles. Al mismo tiempo, Italia suma 368 muertes en un día y eleva el número de muertos a 1.809, siendo el segundo país después de China con más fallecidos y el que registra la mortalidad más alta. El 16 de marzo, el número de muertos global supera los 6.500. 17 de marzo, se suspende el fútbol argentino, la Copa América y la Eurocopa. Francia decreta cuarentena obligatoria y cierra las fronteras. España registra más de 2.000 contagios y 150 muertos en 24 horas. Y Brasil suma su primera víctima. 18 de marzo. Argentina, con 79 contagiados, anuncia medidas económicas para resguardar las industrias perjudicadas. Estados Unidos inyecta $800.000 millones para salvar los mercados. Los especialistas calculan que el distanciamiento social podría ser necesario más de un año, y China anuncia que consigue los primeros resultados positivos de una vacuna contra el coronavirus. 19 de marzo. Italia rompe el récord mundial de víctimas en 24 horas con 475 muertos. Brasil se posiciona como el país latinoamericano con más muertes. Estados Unidos cierra su frontera con Canadá. Alemania declara una crisis socioeconómica comparable a la Segunda Guerra Mundial. Y Argentina declara la cuarentena general obligatoria. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Cuarta víctima fatal de coronavirus en la Argentina. The epicenter of the COVID-19 pandemic is still in Europe. Todavía se desconocen los alcances de la pandemia que puede cambiar el mundo. Bueno, si bien tenemos muchas novedades, les cuento que la que se acerca a ser la última que se dio tiene que ver con el cierre de fronteras. Compartimos con ustedes el extracto de cuando el ministro de Defensa de la Nación daba este anuncio. Pero quería preguntarle si se van a cerrar las fronteras del país. Es una de las informaciones que estaba corriendo. Bueno, sí, yo que hay un decreto de necesidad y urgencia y que yo como ministro recién acabo de firmar, así que seguramente que estará publicado a partir del día de mañana. O sea, ¿se cierra la frontera de la República Argentina? Absolutamente. Ya teníamos cerrado una cantidad de fronteras, se amplía el hecho de las fronteras terrestres. ¿Y esto qué quiere decir, ministro? Que nadie puede entrar, salvo los ciudadanos argentinos. La verdad que lo que hemos hecho es completar una decisión que ya había anunciado el presidente y que estaba vigente desde hace varios días. Usted sabe que antes de inclusive decretar la cuarentena se habían cerrado las fronteras argentinas. Lo que pasa que habían quedado algunos resquicios como los puertos y como algunos pasos terrestres. Y bueno, y ahora me parece que claramente el presidente ha tomado esta decisión. Bien, o sea que ningún argentino que esté en el exterior puede entrar tampoco en la Argentina, o en estos casos sí. No, bueno, eso lo del presidente ha sido muy claro, de que eso vamos a ir regulándolos en la medida que estemos en condiciones de proteger a aquellos argentinos que vengan del exterior. Por eso la decisión que ha tomado el presidente. De todas maneras, eso viene con lo que viene a hacer es generar un marco decisorio que nos permita que los argentinos que vayan reingresando a la Argentina puedan ser absorbidos adecuadamente por el sistema de salud pública de nuestro país y que no nos generen una situación de que tengamos que enfrentar a la pandemia desde un lugar de mayores complicaciones. Por eso ese lema que nosotros tenemos y que llevamos adelante permanentemente, que es los argentinos nos cuidamos entre todos y que cada uno se tiene que cuidar a sí mismo para cuidar al conjunto, bueno, es lo que claramente ponemos en práctica. Ministro, ha tomado un rol protagónico. Ciertamente
Sí. Ciertamente lo que se va a ir haciendo es ir regulando esa situación. Vuelvo a decir, como dijo el presidente, tenemos que lograr que los argentinos que vuelvan a nuestra patria estén en condiciones de que estemos nosotros en condiciones de que lo podamos proteger como queremos proteger al conjunto de los argentinos. No, le quería preguntar porque ha tomado un rol protagónico el Ministerio. Bueno, y vamos a compartir con ustedes un extracto nada más de todo lo que se está viendo. La idea es esa, mostrarles un poquito, pero no dejar de mostrarles. Chaco, una provincia tomada por el coronavirus, así se ha titulado en diferentes entrevistas que se están haciendo sobre la realidad de la vecina provincia. Los médicos que quedaron en Corrientes viviendo, hoy no pueden venir a trabajar al Chaco. Y si vienen a trabajar el gobernador, los pone en cuarentena en un hotel. Es una locura. ¿Pero por qué? Claro. Bueno, Porque Chaco a ver. es lo... Claro, porque dice que nosotros le estamos contagiando. Entonces, los médicos no quieren venir porque más grave, no solo eso, sino que a su familia le pusieron custodia policial. No lo dejan salir de la casa a su familia. Es decir, el terapista viene al Hospital Perrando a trabajar o a un sanatorio privado. Sí. Si va a volver, tiene que ir a un hotel. ¿Qué están por hacer los dueños ahora? Que la cuarentena la hagan en el sanatorio. Ahora, si la hacen la cuarentena en el sanatorio, ¿qué puede pasar con los pacientes? Claro. Pero no es peligroso por... Perdón, acá hay dos médicos. Sí. Hay que aislarlos. ¿No es lo peor de lo que le puede... Lo único que ustedes no quieren es que un paciente esté en un hospital y en un sanatorio? Ustedes recomiendan desinternate en cuanto podés, ¿no? Por los virus intrahospitalarios. Siempre ustedes recomiendan... Sí, acá tenemos dos médicos. Gravedad. Pero Fabián, según la gravedad que tengamos, si es grave, ahí estuvieron hablando de falta de respiradores, tiene que estar en un hospital o en un sanatorio. Pero el problema va a llegar la falta de médicos. Vamos a tener... Yo te puedo contar algo, Julio. Menos Dale. mal que lo estás planteando. Yo había recibido la misma información aquí en Buenos Aires. Lo planteaste vos. La verdad, no me animaba a cómo contarlo. Lo has planteado vos. ¿Vos pensás Es que grave. solamente en el sanatorio Perrando se contagiaron 10 médicos No, es y hospital, enfermeras? es hospital. Perdón, Eso. en el hospital Perrando 10 Me dicen médicos que y más enfermeras. allá de eso. Digo, Más- está bien. es verdad lo para que un vos hospital decís. Es un plantel grande. Me dicen que es un tema que se analizó muy seriamente entre el lunes y martes. Sí, es un Y tema no grave. solo en Chaco. Porque van a tener que mandar profesionales médicos. Y lo digo con angustia o dolor, como lo quieran llamar. Bueno, Porque pero para vamos a Julio, crear una lo que no convocatoria. entendemos es, no hay en Chaco, es un problema trabajar. ¿Cuál es la razón? Tenemos un plantel infectado en el Hospital Perrando. Sí. Van a cuarentena, ¿no es cierto? Sí. Tenemos otro plantel. Por el caso de la profesional. chiquita de 7 años. Ahí hay 18 aislados. No, hay dos casos. Tenemos la chiquita por un lado, que hoy le hicieron hisopado al jefe de terapia intensiva de la nenita, que ahora después les puedo explicar porque ayer me preguntaron. Y segundo, es el hospital pediátrico. Y en el Hospital Perrando tenemos los famosos infectados de la doctora que se infectó, de la mujer que vino de España y que se siguieron infectando. Esos médicos fueron a cuarentena. Claro, pero esos médicos, Julio, cuando pase el periodo de aislamiento, ¿no es cierto? Que son 14 Van a o 21 volver. días, y esperemos que no estén contagiados, van a volver a la actividad. Lo que pasa Sí, es que sí, lo que vos planteás sí. es muy interesante, porque mirando el mapa del mundo, hoy el principal problema en el mundo es que los médicos, los profesionales de la salud, las enfermeras, son los principales contagiados y también, lamentablemente, los que integran la lista de los muertos muchas veces. Es un tema el del personal de la salud. Es así, por eso yo digo que es grave esto, que a lo mejor nosotros, a ver, con todo respeto nos estamos enfocando al coronavirus, ¿no es cierto? Nos estamos enfocando. Sí. Pero, ¿y los profesionales? Ese aplauso a las 21 que lo apoyamos. Pero acá no vamos a poder aplaudir porque no vamos a tener profesionales. Porque Qué frase tenemos este fuerte, grave... Claro. qué frase fuerte acabas de decir. Ponen las camas, no vamos aquí en... pero claro, y los profesionales de la salud. No, pero aclaremos, no es que gravísimo. aclaremos esto. No es que los profesionales de la salud no quieren trabajar. No, están en cuarentena. Es que No, les ha pasado de todo. Pero es que no Aclarémoslo. están en cuarentena, claro. Perdón, digamos una cosa. Están en el Acá hay frente un de batalla. acá hay un grupo que surgió una contingencia tremenda, pero tenemos la mayoría de los médicos, los enfermeros, el personal de limpieza en los hospitales trabajando, y hay una convocatoria para que gente que se ha retirado regrese.
Porque Bernie, que es médico, ustedes también lo pueden corroborar, dicen que no es compro un respirador, listo, tengo un respirador. No. Atrás de un respirador Necesitas a ellos. hay un grupo muy importante de Ellos. gente que trabaja, desde un electricista para que esté asistido técnicamente ese aparato, hasta todos los profesionales que controlan. No es ponemos el aparato y ya está. Claro, el peligro es que Pero, vos a estás ver, convocando a ver. retirados que son parte del grupo de riesgo. Claro, pero yo le pregunto a ustedes, ¿un retirado tiene más de 65 años? ¿Va a volver? Hay algunos que lo hacen. Ante una emergencia hay en muchos otras que partes del sí. mundo vuelven. Hay muchos que sí, Julio. Hay muchos que sí. Claro. Comparto. Muchos que sí. Julio, ¿puedo hacerle una pregunta? De todos los pacientes que hay en Chaco confirmados, ¿dónde se ubican? ¿Están todos en Resistencia, en otros lugares de la provincia? ¿Cuáles son las condiciones de vida de esta gente? Lo llamativo, 4 avenidas del centro de Resistencia. Tenemos hasta ahora 58 con los 4 que fueron confirmados del laboratorio nuestro. Después escuché que 3 del Malbrán. Estamos en 61. Todo gente de clase media hacia arriba y media. Que son los que viajaron. Los que viajaron porque tenemos, de los cuatro fallecidos tenemos uno que vino de Egipto, uno de Miami, el que falleció ayer, que yo le conté que había mucha probabilidad de que tenga un empresario, y 2 contactos directos de lo que tenemos. Y de estos 58, el 61 si ya ponemos ahora, la mayoría ya son de contacto directo. Esta es la gravedad. Ya está el virus. ¿Y hay un estimativo, Julio, de cuánta gente podría tener o estar infectada hoy en Chaco? La verdad que la curva va a ser ascendente. ¿Por qué? Porque no sabemos a cuánto infectaron la gente que ahora se hicieron el hisopado y sale que tienen el virus. No sabemos todo el tiempo anterior donde estuvieron. No sé si me explico. Claro, pero vos, Julio, ayer nos contaste, en este mismo panorama, que no se está cumpliendo la cuarentena y el aislamiento. Que, 2.249 detenidos. En el país, ¿cuánto hay? 6.000 me dijeron. Y nosotros tenemos 2.249. Tenemos el 40% detenido del país. Pero la gente no tomó conciencia de los datos que vos nos das. Claro, no toma conciencia. Por eso hoy se empiezan a cerrar lugares, calles, avenidas, porque la gente no hace caso. Yo le mandé hoy fotos a la producción de gente que es impresionante cómo se los detiene y no dicen nada. Pero ¿a qué atribuís, Julio, perdóname, a qué atribuís que en Chaco haya una indisciplina mucho mayor que en el resto del país para acatar la medida del aislamiento? Falta de educación, la mayoría son jóvenes, no le dan importancia, salen a tomar, van a una plazoleta, van a un lugar, van a otro. No, pero espera, Julio, para. En este momento, en Resistencia, faltando 6 minutos para las 10 de la noche, si nosotros tuviésemos un móvil allí en vivo, encontraríamos una plaza de la ciudad con chicos tomando cerveza agrupados en un número de 10 o 15. ¿Me das un ratito? Sí. Y yo te voy a mostrar. Sí, dale. Algunas fotos que hoy las estuve mirando y que realmente te dan escalofrío cuando vos la ves. Yo todos los días brego para que la gente se quede en su casa, porque se debe quedar en su casa, porque es la única vacuna, yo le digo a la gente. Primera foto. ¿Cuántos chicos hay? A ver. Bueno, este es un grupo por lo menos 10, ¿no? Este es un grupo de chicos detenidos. Por lo menos 10. Fíjate que en la Uno al lado del también otro, hay que ver un tema. Bueno, para muestra basta un botón, por favor, que no nos pase, porque se registran también en toda la provincia, en este caso ya la detención de gente que no está cumpliendo su cuarentena obligatoria. Tenemos otro detenido, Ingeniero Juárez también, porque hizo circular un audio de WhatsApp con información que no era la correcta. Pero digo, la gente en las calles, por favor, quédense en sus casas, no queremos llegar a eso justamente. Nos estamos despidiendo, les deseamos que tengan un excelente inicio de fin de semana. Nos vemos el lunes aquí en Canal 7. Muchas gracias.
Salud Integral SRL. Somos una empresa formoseña dedicada a gerenciar servicios de salud. Contamos con servicios de medicina prepaga, obra social y policonsultorios propios. Ofrecemos servicios adicionales a través de un sistema de planes superadores, con el objetivo de que su cobertura médica sea de acuerdo a sus necesidades. Solicita asesor de ventas a tu domicilio según tu disponibilidad horaria, por medio de mensaje de texto, WhatsApp o llamadas al 0370 486 9795. Horarios de atención lunes a viernes de 9 a 12:40 y de 15 a 18:40. Salud Integral. Tu cobertura de salud.